Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente estar por acá, ¿verdad? El tema de hoy es comprendiendo el pecado desde la neurobiología y la Biblia. Los objetivos de la enseñanza, voy a hacer una recapitulación muy rápida, es crear conciencia en nosotros sobre el Espíritu Santo, tener discernimiento de pecado, responsabilidad de cada quien, importancia de un grupo de apoyo y la oración. Necesitamos no solamente orar, sino accionar. Entonces, vimos que somos templos y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Con la cual el Espíritu Santo es el que tiene la máxima autoridad en mi vida, como en la iglesia. Nosotros somos los hospedadores de él. Como tal, siempre es bonito cuando uno llega a una casa y le sirven su buena comidita, el lugar huele rico, se ve limpio, vaciado el lugar, uno se siente cómodo, pero la diferencia de llegar a un lugar donde se encuentran los trastes sucios, ropa tirada por todo lado, el baño oliendo feo, uno se siente incómodo, o tras de todo, esas peleas que comienza a haber entre los participantes del hogar, de uno no desea estar ahí. Entonces, nosotros como templo y morada del Espíritu Santo, nosotros incomodamos al Espíritu Santo, lo contristamos, por eso muchas veces no podemos ni escuchar la voz del Espíritu Santo, no podemos ver la manifestación de él a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo tenemos apagado, tenemos contristado al Espíritu Santo. Entonces, hablamos acerca de la historia de Lázaro, ¿verdad? Que, bueno, ya todos la conocemos, que Lázaro murió y al cuarto día Jesús llegó a resucitarlo. Curiosamente, en este contexto se enterraban a los muertos el mismo día debido a que el ambiente, el clima en el Medio Oriente era cálido. Entonces, la descomposición del cuerpo se creaba muy rápido. Según una tradición rabínica, dice que consideraba que la corrupción de la muerte comenzaba a ser efectiva en los cadáveres después del tercer día. Era una superstición judía de aquel tiempo que decía que el alma permanecía cerca de la tumba por 3 días esperando regresar al cuerpo. Por lo tanto, se entendía que al cuarto día no había ninguna esperanza de resucitación. O sea, ya para el cuarto día estaba bien muerto. Entonces, por eso Jesús llegó al cuarto día. Pero ¿qué es lo importante que queremos rescatar de esta historia de Lázaro? Aquí podemos hablar un montón de la historia, pero lo más importante es que cuando Jesús, le dio la palabra de vida a Lázaro, él decidió salir del estado en el que se encontraba, el estado de muerte. Si él hubiera querido, yo me imagino él en la otra vida diciéndole a Jesús, no, yo no quiero volver a la vida normal, a la vida terrenal, porque hay muchos problemas, tengo deudas, tal vez estaba enfermo, me puedo enfrentar a diferentes circunstancias que la verdad yo no quiero regresar. Pero él decidió ser obediente a la voz del Señor. Entonces, Jesús dio la palabra de vida. Lázaro decidió accionar y la familia apoyó a Lázaro en este proceso de salir de la tumba, de salir del estado en el que se encontraba. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos áreas de pecado. Sabemos que el pecado es, la paga del pecado es la muerte. Tenemos áreas muertas en nuestra vida que el Señor hoy nos está invitando a salir de esas áreas en las cuales nosotros tenemos que tomar una decisión por medio de una oración, ¿verdad? Y cuando la reconocemos, necesitamos un grupo de apoyo que nos ayude a salir de esa situación, que nos apoye sobre la circunstancia en la que estemos pasando, porque qué difícil es enfrentar la vida, qué difícil es enfrentar ciertas circunstancias solo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos que cambiar? Dice, en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar, capacitar su pueblo para que haga toda buena obra.
Entonces, en Romanos 12 dice que la única forma que nosotros podemos ser transformados es por un cambio de mente. Y para cambiar nuestra mente necesitamos meternos en una relación personal con el Señor, no solamente con Dios Padre, sino que tenemos que aprender a relacionarnos con Jesús, a relacionarnos con el Espíritu Santo y sobre todo estudiar la Biblia en una vida devocional diariamente. Yo comentaba que yo antes, me llegaba el versículo diario y para mí ya eso era suficiente, ya había leído la Biblia, pero a veces para satisfacer una necesidad religiosa, yo decía, no, mira, voy a leer todo un capítulo. Y leía todo el capítulo y según yo, ya era suficiente para mí. Pero muchas veces leía y no me quedaba nada, no reflexionaba sobre el pasaje que estaba leyendo, no estudiaba, no indagaba sobre el contexto, sobre las tradiciones, no me iba a buscar el significado de las palabras, ¿verdad? Según su raíz etimológica. Y entonces, simplemente era un libro de lectura. Pero desde que comencé a estudiar la Biblia, comencé a profundizar y el Señor fue trabajando en mi corazón por medio del conocimiento que he obtenido de Él. Entonces, si cosechamos un pensamiento, vamos a crear una acción. Al crear una acción, cosechamos un hábito y el hábito formamos un carácter y el carácter nos va a llevar a formar un destino. Entonces, para continuar, ahora sí, abróchense los cinturones que vamos sobre la neurobiología. Dice, la neurobiología es el estudio de las células del sistema nervioso y la organización de estas células dentro de circuitos funcionales que procesan la información y medían en el comportamiento. Entonces, son células que transmiten mensajes, que segregan ciertas sustancias químicas en nuestro cerebro con las cuales nos llevan a actuar. Entonces, vamos a comenzar con los primeros conceptos. ¿Qué es una emoción? Dice que la emoción proviene del latín emotion, que significa movimiento hacia, expresando la idea de que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar con algún propósito. Las emociones son reacciones neurofisiológicas desencadenadas por un estímulo interno o externo. Eso quiere decir que yo puedo tener una emoción por medio de un pensamiento, por medio de un recuerdo, por medio de una fantasía, ¿verdad? Eso es a nivel interno. O también puedo tener un estímulo por medio de nuestros sistemas sensoriales, ya sea la vista, sea el olfato, sea el oído, sea el gusto, cualquiera de estos medios, el tacto, nos va a generar una sensación, una emoción. Entonces, la fisiología dice que es una subrama de la biología que estudia las funciones que se encuentran dentro de sistemas vivos. El estudio de la fisiología examina cómo los organismos llevan a cabo sus funciones físicas y químicas. Entonces, vamos a hablar lo que le llaman la fórmula de la felicidad. No sé si ustedes están apegados al material que yo les entregué. Aquí viene un cuadro donde dice que es la fórmula de la felicidad. La fórmula de felicidad se compone por 4 sustancias químicas que se segregan en nuestro cerebro, que esas sustancias son las que nos generan placer, sensación de bienestar, sensación de llenura, por ende le llaman la fórmula de la felicidad. ¿Cuáles son estas? Las endorfinas, serotoninas, dopaminas y oxitocinas. A nivel químico, a nivel de hormonas y a nivel de neurotransmisores, hay un montón de hormonas y neurotransmisores, válgase la redundancia, más. Pero para el estudio que estamos llevando, con hablar de estas, se va a poder transmitir el mensaje necesario. Entonces, como fórmula de felicidad, dice que las endorfinas funcionan como neurotransmisores
Son producidas por el hipotálamo y la glándula hipófisis. Sus efectos son similares a los analgésicos. Producen sensación de bienestar e incluso euforia. Dice que es un analgésico natural, una respuesta al dolor, al estrés y al miedo. Significa que cuando yo estoy muy estresado, cuando tengo cierto miedo, esta sustancia, este neurotransmisor, va a segregar una sustancia química que es la endorfina, ¿verdad? Como tal, que es, se dice que es un analgésico natural que nos ayuda a alivianar lo que es el estrés, que nos ayuda a regular, por ejemplo, el miedo o una respuesta al dolor. El hipotálamo dice que es la parte del cerebro que controla el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad de la hipófisis, glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo. Entonces, vemos que el hipotálamo y la hipófisis, estamos hablando que es donde se segregan las endorfinas. Segundo, serotonina. Dice que es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo. Dice que la serotonina nos está relacionada con el autoestima, la confianza y aumenta cuando nos sentimos importantes. O sea, la serotonina va mucho en nuestra parte relacional, en nuestra parte de convivencia con los demás. Sabemos que todos necesitamos ese calorcito humano, ¿verdad? Para podernos sentir bien. Continúo con la tercera, dopamina. Dopamina es un neurotransmisor frecuentemente considerada como la causante de sensaciones placenteras y la sensación de relajación. Dice que la dopamina está relacionada con adicciones y búsqueda de placer. Es la que nos motiva a cumplir metas, deseos y necesidades básicas. La oxitocina es una hormona y también un neurotransmisor producida por el hipotálamo y está relacionada con la conducta sexual y reproductiva. La oxitocina también está relacionada con vínculos relacionales afectivos como la intimidad, confianza y fidelidad. Entonces, estos cuatro sustancias como neurotransmisores y hormonas son las que nos generan felicidad, son las que nos generan placer, son las que nos generan una sensación de llenura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros como personas humanas necesitamos de algo externo para que nos genere esta sustancia química en nuestro cerebro para podernos hacer sentir bien, para podernos hacer sentir llenos, para podernos sentir aceptados, para podernos sentir que somos parte de un grupo social, para poder sentir esa sensación que nos genera una adicción al placer, sea a veces el placer puede ser descanso, ¿verdad? Relacionado con pereza, ¿verdad? Puede ser un placer que nos genere el estar saliendo a bailar, ¿verdad? El estar compartiendo con personas, un placer sea por medio del sexo, sea por medio de un vicio, sea droga, sea alcohol, sea la televisión, sea el Facebook, ¿verdad? Entonces, todas estas circunstancias que nosotros muchas veces tenemos como un patrón de conducta ya establecido en nuestra vida, lo hacemos para podernos sentir bien. Entonces, yo no estoy diciendo que salir a bailar está mal, yo no estoy diciendo que jugar un videojuego está mal, yo no estoy diciendo que ver tele, que ver el Facebook está mal. Lo que estoy diciendo es la intención del corazón, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para sentirte bien, para sentirte amado, para sentirte aceptado? ¿Estás en una relación tóxica con tu pareja solamente porque necesitas llenar un vacío en tu corazón? ¿Estás usando algún tipo de drogas, de alcohol para satisfacer tus necesidades químicas, para poderte sentir bien, para poderte sentir lleno, para usarlo como un analgésico sobre la situación en la que te estás enfrentando, para poder olvidar una situación por la que pasaste que te causa mucho dolor en tu corazón? Entonces, todo este tipo de situaciones nosotros las buscamos para podernos sentir bien, para poder relajarnos.
pero es una falsa felicidad momentánea. Eso es lo que nos genera las cosas externas. Nosotros tenemos que aprender que la verdadera felicidad viene desde adentro. Si en mi corazón tengo odio, si en mi corazón no tengo paz porque no he podido perdonar a una persona, porque no he podido perdonar a esa pareja, porque no he podido perdonar a mi mamá, a mi papá, a una persona en la cual deposité mi confianza, que le abrí mi corazón y me traicionó, nunca me voy a poder sentir bien. Siempre voy a estar buscando el afecto en otras personas. Entonces, las hormonas, bueno, estas 4 amigas son las que nos hacen ser, son nuestro peor enemigo, son las que nos hacen ser lo más egoísta posible. ¿Esto por qué? Porque por medio de andar buscando una sensación placentera, por medio de andar buscando una sensación de relajación, por medio de andar buscando una sensación de llenura en nuestro corazón, no tomamos en cuenta a Dios, primero que todo. No nos tomamos en cuenta nosotros mismos porque muchas veces le hacemos daño a nuestro cuerpo, sea por medio de sustancias, sea por medio de relaciones, sea por medio de excesos. Tampoco tomamos importancia a nuestras parejas, a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque egoístamente nosotros andamos buscando llenar nuestro vacío interno, que nuestro vacío interno no lo vamos a poder llenar con ninguna otra cosa más que el Espíritu Santo. Yo les doy, siempre comparto este ejemplo, una botella de Coca-Cola. La botella de la Coca-Cola fue creada con un vacío para ser llena de Coca-Cola, no para ser llena de gasolina, no para ser llena de agua, no para ser llena de café. La botella de Coca-Cola fue creada exclusivamente para ser llena de Coca-Cola. Así somos nosotros. Nosotros somos un envase vacío creado por Dios para ser lleno solamente de Dios, no para ser lleno de mujeres, ni de hombres, ni de riquezas, ni de familia, ni de posesiones. Por eso, nada de lo que nosotros podamos hacer externamente va a llenar nuestro vacío interior. Solamente Dios. Por eso muchas veces la gente dice, no, mira, es que cuando yo alcance cierta estabilidad económica, cierta estabilidad social, ya me voy a sentir pleno. Eso es mentira. Podemos ver los actores, cuántos actores se han suicidado teniéndolo todo, supuestamente, pero lo único que ellos tienen es una falsa felicidad momentánea. Eso es lo que nos vende el mundo, eso es lo que nos vende Satanás, placer inmediato. Pero Dios realmente en el momento que nos llena, no necesitamos nada más. Por eso Efesios 6 habla de la llenura del Espíritu Santo. En Colosenses 3 dice que estamos completos en Él. O sea, nada nos falta. Entonces, para continuar, las hormonas y los neurotransmisores, perdón. Las hormonas y los neurotransmisores comparten una característica básica. Es que ambos actúan como mensajeros químicos interviniendo en la regulación de distintas funciones corporales. Una de las diferencias entre las hormonas y los neurotransmisores es que las primeras se liberan por las glándulas endocrinas al torrente sanguíneo. Por el contrario, los neurotransmisores se liberan en el espacio sináptico que existe entre las neuronas. Esto nos lleva a señalar otra diferencia básica, y es que el efecto producido por las hormonas es por lo general mucho más prolongado que el de los neurotransmisores. Entonces, ¿cómo podemos tener conductas que sean sanas para poder segregar estas sustancias en nuestro cerebro? Porque muchas veces, nuevamente, andamos buscando la felicidad en cosas que nos hacen mal, que nos dañan nuestra vista, dañan nuestros sentimientos, dañan nuestra espiritualidad, dañan nuestro cuerpo, porque muchas veces, por ejemplo, comemos en exceso y sabemos de que la comida en exceso o la comida que le llaman chatarra, lo único, es un veneno para nuestro cuerpo. Después andamos enfermos, andamos padeciendo el colesterol, de problemas cardíacos por nuestra alimentación. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para físicamente sentirme bien? Dice que
cosas que nos ayudan a generar dopamina es celebrar retos cumplidos. Entonces, muchas veces cuando nos sentimos estancados en nuestra vida, porque tal vez nos proponemos hacer algo y no lo llevamos a cabo o no podemos terminar con nuestras tareas, nos causa tristeza, nos causa frustración. Entonces, celebrar retos cumplidos, esto nos genera cierto estado de euforia, nos genera dopamina, nos hace sentir bien. Esto genera cierta excitación, por decirlo así. Otra forma es ejercitarse al sol. Sabemos de que el ejercicio es sumamente importante y vital para nuestra vida. También el dormir bien. Muchas veces, si no dormimos bien, no logramos descansar, nos levantamos de mal ánimo. Yo en lo personal, yo tengo un problema relacionado al sueño en este sentido porque yo paso soñando mucho en la noche. Entonces, muchas veces cuando me levanto en la mañana, me levanto cansado, me levanto enojado. ¿Esto por qué? Porque no pude descansar mientras dormía a causa de mis sueños. Entonces, el dormir bien, el descansar. Por eso es sumamente importante que en la noche, antes de dormir, tenemos que orar, tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que perdonar a los que nos han ofendido diariamente. ¿Esto por qué? Porque si no, nuestra mente, nuestro corazón no deja de maquinar mientras dormimos. Muchas veces soñamos con circunstancias que nos están pasando en el día, con afanes de nuestra vida, del diario vivir, porque no logramos desconectarnos, no logramos tener paz. Entonces, es sumamente importante el dormir bien. La serotonina, el ser agradecido. El vivir amargamente, o sea, con rencor, con odio en nuestro corazón, si no somos agradecidos con lo que tenemos, vamos a vivir amargamente, siempre vamos a vivir tristes, frustrados. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, una persona sumamente negativa. Por ejemplo, cuando dicen que hay un buen sol y la persona negativa llega y dice, ah, no, es un sol de lluvia. O cuando, por ejemplo, una persona se siente bien y se ríe mucho y entonces la persona llega y le dice, seguro algo le va a pasar, algo malo le va a pasar, algo como algo bueno le pasó es porque viene algo malo. O sea, son personas negativas. No hay forma de que la persona pueda ser agradecida con lo que tiene. Entonces, esto nos impide segregar la serotonina, nos impide sentirnos bien. Entonces, dice que recuerda buenos momentos. Eso es importante porque a veces al ver la situación actual del país, del mundo, al ver lo que se avecina, realmente si uno no tiene una esperanza puesta en Dios, en la salvación, realmente es deprimente. Realmente es como, ya no sé, no da mucha ilusión el vivir, ¿verdad? Entonces, el recordar buenos momentos, ya vimos que el momento nos va, el recuerdo, ¿verdad? Los pensamientos nos generan una emoción, entonces esta emoción va a segregar serotonina en nuestro cerebro. Cuando estemos tristes, cuando estemos pasando por una circunstancia, sea con una persona, sea a nivel laboral, sea económico, sea familiar, tener un buen recuerdo, es un buen apego, nos segrega serotonina, nos va a dar una sensación de bienestar y practica la bondad. Dice que Jesús no vino a ser servido, vino a servir, porque sirviendo es la única forma que encontramos felicidad, siendo como Él, tratando de formar el carácter de Jesús en nuestra vida, vamos a encontrar felicidad. Por eso dice practica, o sea, se tiene que crear un hábito en nosotros. Para generar oxitocina, tener pensamientos positivos, da abrazos. ¿Cuánto nos ayuda lo que es el calorcito humano, verdad? Yo me acuerdo cuando Ama vino a esta primera reunión después de venir de Estados Unidos, ella lo que decía era que me hacía falta la gente, me hacía falta abrazarlos, besarlos, reír con todas las personas del grupo. ¿Esto por qué? Porque nos da una sensación de bienestar, el grupo social al que pertenecemos. Y nuevamente, pertenecer a un grupo social no es malo, pero ¿a qué clase de grupo social perteneces? ¿Al grupo de borrachos del trabajo? ¿Al grupo de personas que solo andan maldiciendo? Hay un dicho que dice, muéstrame con quién, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo lo escuché en otra forma y me encantó más.
Dime con quién andas y te mostraré tu futuro. Muchas veces podemos decir que son personas exitosas porque tienen una casa, tienen un carro, tienen una empresa, tienen una buena economía, pero están bien espiritualmente. Con lo que hacen le agradan a Dios. Entonces, si yo pertenezco a ese grupo social que éticamente pueden estar bien, moralmente pueden estar bien, espiritualmente tal vez no, pero si yo pertenezco a ese grupo, yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas. Tengo que marcar una diferencia. Se tiene que ver el carácter de Jesús en mi vida. A más de una de esas personas tengo que llevarlas a conocer al Señor. Tengo que llevarlas a un discipulado. Tengo que atraerlas a la iglesia. Me voy a entender. Y comía. Comer un chocolate negro nos puede generar oxitocina. Dice que la endorfina se puede generar por medio de la risa, por medio del baile, por medio de practicar tus hobbies. Yo un día de estos compartía que, digamos, a mí me gusta mucho la música electrónica y es parte, digamos, de mis hobbies. A veces cuando estoy haciendo los quehaceres de la casa, hacer ejercicio, limpieza, cocina, lo que sea, me gusta poner música. Habitualmente escucho más charlas, pero a veces me gusta escuchar música. Pero antes de escuchar la música, esta música electrónica que es sin habla, digamos, no tiene ningún fin, digamos, yo me pregunto, ¿ya le dediqué el tiempo necesario a Dios para yo poder darme mi tiempo, para yo poder darme mi espacio? Voy a hacer ejercicio, voy a compartir con mi esposa, con mi hija, voy a hacer los quehaceres de la casa, pero ya le dediqué el tiempo a Dios. Primeramente buscad el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, la prioridad en nuestra vida tiene que ser Dios. Yo no estoy en contra de que cada quien tenga sus quehaceres, que practique sus hobbies. Pero si le dedicas más tiempo a tus quehaceres, más tiempo a tus hobbies, estás dejando a Dios de lado. Significa que es idolatría. ¿Por qué? Porque te está robando el primer lugar de tu corazón. Y tenemos que tener a Dios de primer lugar en nuestro corazón. Entonces, dice el hombre más sabio, el hombre que escribió Eclesiastés. Para mí Eclesiastés, todos deberíamos leerlo. Tiene una sabiduría impresionante. Yo recomiendo siempre leer la Biblia en varias versiones, no quedarse con una sola versión, ya que a veces tal vez no se entiende por el lenguaje, porque tal vez por mi conocimiento, por mi experiencia, de la forma que se expresan en una traducción que en otra puedo entender mejor. Y no solo leerlo una vez, porque yo hoy leo una vez y capto una parte de un versículo, mañana lo vuelvo a leer, capto otra parte, y es sumamente chiva cuando uno profundiza en la Biblia. Entonces, Salomón escribe esto: a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Cuando yo pude entender esto, yo dije, wow, ¿con qué sabiduría escribió esto? ¿El placer de qué sirve? ¿Un orgasmo? ¿Un trago? ¿Una fumada? ¿Una relación tóxica? ¿Comer de más? ¿De qué sirve el placer? Simplemente el placer nos genera sustancias en nuestro cerebro que nos crea la falsa felicidad momentánea, pero vamos a seguir vacíos. Vamos a seguir con ese hueco en nuestro corazón. Entonces, para continuar con los conceptos, dice los sentimientos. Los sentimientos son la autopercepción de una determinada emoción, que es la expresión subjetiva de las emociones. Entonces, cuando yo tengo un estímulo, se genera la sustancia química que me da una emoción
que yo la percibo por medio de un sentimiento que es mi forma subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque las experiencias que yo tenga, yo los voy a percibir de una forma y puede ser la misma experiencia que tenga otra persona y no la va a percibir de la misma forma. Entonces, todo esto se ve afectado por nuestro estado de ánimo, que el estado de ánimo es una actitud o disposición en la vida emocional. No es una situación emocional transitoria, es un estado, una forma de permanecer, de estar, cuya duración es prolongada y destiñe sobre el resto del mundo psíquico. Yo en lo personal, antes de estar con las cosas de Dios, antes de tener una relación personal con Él, mi estado de ánimo era un estado de ánimo de ansiedad, de temor, de euforia, un estado de ánimo de enojo, porque muchas veces de frustración, porque muchas veces no lograba alcanzar lo que yo quería por la condición en la que yo me encontraba. Entonces, cuando comencé a meterme con el Señor, comencé a estudiar la Biblia, comencé a escuchar charlas, comencé a orar, comencé a tener mi vida devocional, cuando comencé a ser realmente lleno del Espíritu Santo, mi estado de ánimo cambió. Ahora mi estado de ánimo es flat, es neutro. ¿Me entiendes? Y ahora puedo tener paz sin importar la circunstancia en la que se encuentre. No le quiero decir que nada me roba la paz. No, no, no. Igual yo a veces me enojo, igual a veces me molesto, igual a veces tengo picos de ansiedad, pero ya no tengo un estado de ánimo permanente negativo. Ahora mi estado de ánimo es positivo, permanentemente. ¿Esto por qué? Porque entendí que yo no me puedo llenar por medio de las sustancias psicoactivas. Yo no me puedo llenar por medio de relaciones. Yo no me puedo llenar por medio de posesiones, que era por donde antes yo andaba buscando mi felicidad, el tener, el saciarme por medio de las sustancias, para segregar sustancias químicas en mi cerebro, váyase la redundancia. Entonces, mi estado de ánimo cambió cuando realmente cambié mis actitudes, cambié mi forma de pensar. Esto porque me metí en la Biblia. Dice, las emociones adquieren un papel fundamental en la toma de decisiones y en la conducta, siendo el motor que impulsa a la acción y que nos ayuda a su vez a seleccionar la conducta más idónea. Cuanto más emocionado se está, más favorecen los procesos cognitivos de corto plazo. Menos de 5 segundos después de haberse iniciado la emoción, atrapa el cerebro. El incremento de la actividad hormonal va disminuyendo la lógica, la congruencia y los frenos sociales que se encuentran en la corteza prefrontal. La dopamina, que incrementa la actividad límbica, al mismo tiempo disminuye la función de la parte más inteligente de nuestro cerebro. Esta paradoja fisiológica neuronal explica por qué conforme más emocionados estamos, somos menos racionales. Obedecemos cada vez más las reglas sociales y nos convertimos en individuos irreflexivos. Eso quiere decir que cuando yo me emociono, pienso menos. Por eso dicen que los carajillos cuando se enamoran no piensan. Por eso cuando las personas se encuentran en un círculo social y tal vez el ambiente, la atmósfera, por la situación, la fiesta en la que se encuentre, se sobreemociona. Hay una sobredosis de sustancias químicas en nuestro cerebro. Nos desinhibimos a nosotros mismos. Dice que desobedecemos las reglas sociales y nos convertimos en individuos irreflexivos. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, que es una emoción, una sensación de insatisfacción, una sensación que no estamos llenos, ¿verdad? De vacío, muchas veces la persona cambia el estado de ánimo. Entonces la persona se enoja, la persona se pone irritable, hasta violenta, se pone una persona con hambre, porque la emoción nubla nuestra parte racional.
Es lo mismo que las personas que usan drogas. ¿Por qué las personas que usan drogas dicen que es como muchas personas que usan drogas se les llama que a veces son esquizofrénicas? Porque la persona cuando está bajo los efectos de la droga se comporta de una forma que naturalmente no es. Por la sobredosis de sustancias químicas en nuestro cerebro, esto nos lleva a actuar de una forma que normalmente no somos, que normalmente no nos comportamos, lo cual nos lleva a robar, lo cual nos lleva a hacer actos sexuales indecorosos, lo cual nos lleva a tener relaciones impropias. Me doy a entender. Entonces, nuestro estado emocional afecta mucho en nuestra parte racional. Si yo me encuentro triste, si yo me encuentro enojado, puedo hacer cosas que dicen que es que las hice sin pensar. Claro, científicamente hay una explicación que esta sobredosis emocional nos nubla la parte racional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros estados de ánimo, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones. Y ya vamos a ver cómo afecta el pecado en todo este juego emocional. Entonces, dice, tras percibir un estímulo de algún sistema sensorial, se crea una emoción, la cual segrega sustancias en nuestro cerebro que muy subjetivamente forma un sentimiento con el cual nos impulsa una acción. Según nuestra toma de decisiones, sea racional o irracional, esto según el conocimiento que tengamos, experiencias previas, condición de pecado y estado de mente. La Biblia nos expone que hay 7 estados de mente en la cual podemos caer. Y hay 4 condiciones de pecado que nos lleva a los estados de mente que nos va a afectar nuestra toma de decisiones. Entonces, dice que la toma de decisiones se le llama al conjunto de procesos a través del cual un sujeto toma la determinación de seleccionar una de las múltiples opciones posibles de entre las que se presentan en base a una gran cantidad de factores que rodean la situación en la que se encuentre. Entonces, yo hago la pregunta, ¿el pecado afecta mis emociones y la toma de decisiones? Ya lo vamos a ver. La única forma que podamos entender esto es a través de la Biblia. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tengo una emoción, sea de enojo, placer, felicidad, que me genera un sentimiento pasajero, esto sea por segundos, minutos u horas, esto es a nivel del alma. Sentimientos y emociones es almático. Pero cuando afecta a mi espíritu, se convierte en pecado. Ya lo vamos a ver. Todo lo que está relacionado con el espíritu es la mente y el corazón. O sea, cuando hablamos que lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, estamos refiriéndonos a lo que está en nuestro espíritu. Cuando nos referimos a nuestros sentimientos y emociones, nos estamos refiriendo al alma. Entonces, dice que la mente, la palabra original es nous, dice que es el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción, comprensión, juicio y determinación. Corazón, que viene de la palabra cardio, cardíaco, es el principal órgano de la vida física, pero que significa toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo elementos racionales como emociones. Se usa de manera figurada para denotar la vida personal escondida. Yo les quiero hacer una pregunta. Si en este momento se abriera una pantallita encima de nuestra cabeza y se pudiera ver los más íntimos pensamientos, nuestros secretos, lo que tenemos dentro de nuestro corazón, ¿usted se avergonzaría de eso? ¿Quién es Esteban en lo oculto?
sin la esposa, sin la familia, sin ninguna persona que lo rodea. ¿Quién es usted en su corazón? Por eso dice que la Biblia habla que la depravación humana se halla en el asiento del corazón. Esto debido a que el pecado es un principio que halla su asiento en el centro de la vida interna del hombre, contaminando todas sus acciones. Es el asiento de la vida moral y espiritual. Dice que el alma en el Nuevo Testamento se escribe de la siguiente forma, psique, y en el Viejo Testamento se habla como la palabra nepesh. Del original hebreo no hay ninguna palabra traducida al castellano que pueda referirse al significado original de estas dos palabras. Por eso en el Antiguo Testamento se usa una y en el Nuevo Testamento se usa otra, tratando de poder dar a entender una mejor traducción. Entonces, dice que el alma es la vía natural del cuerpo, es una parte inmaterial del hombre, es el asiento del elemento sensible del hombre. Es aquello mediante lo que se percibe, se refleja y se siente. Es el asiento de la voluntad. ¿Por qué el asiento de la voluntad? Porque ya vimos que nuestras emociones y sentimientos, cuando genero una emoción, voy a sentir, voy a generar un sentimiento. Y el sentimiento voy a generar una acción. Entonces, dice que el espíritu, la palabra original es neuma, que es viento, soplo. Es la parte inmaterial e invisible del hombre. Es el aliento de vida de Dios en el hombre. Ahorita no vamos a profundizar mucho ni en el alma ni en el espíritu porque esto es demasiado profundo, pero bueno, aquí lo tocamos para poder dar a entender el tema, ¿verdad? Conciencia. Dice que la palabra conciencia es cineidesis, conociendo con, esto es un conocimiento, o sea, conociendo de uno mismo. La definición bíblica de conciencia dice, es el testimonio dado de la propia conducta por la conciencia, aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios como aquello que está dispuesto a gobernar nuestras vidas. De ahí un sentido de culpa delante de Dios. La definición común dice, el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. Dice, existe debate en qué consiste exactamente la conciencia. Esto que voy a decir es muy personal, no estoy haciendo una doctrina de esto, no estoy hablando de más, esto es muy personal. Para mí la conciencia, cuando yo escucho mi conciencia, es la voz del Espíritu Santo. Para mí el Espíritu Santo trabaja, o podemos llamarlo, que es mi conciencia. Entonces, ya vamos a ir cerrando. Lamentablemente, se nos fue el tiempo otra vez. Es un tema bastante extenso. Y solo voy a tocar este par de versículos. Ahí me disculpan si me retraso un par de minutitos para poder concluir con este tema. Dice en Efesios 4:26, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Esto es nueva traducción viviente. En Reina Valera dice, airaos, pero no pequéis. Como les comentaba anteriormente, cuando yo puedo tener una emoción, yo tengo todo el derecho a enojarme como humano. Pero es una emoción que me va a durar segundos, minutos, horas. Pero no significa que va a pasar a días. ¿Esto por qué? Porque en el momento que yo permito que el enojo dure tanto tiempo sin yo perdonar, pasa a ser odio en mi corazón.
pasa a ser pecado. En el momento que hay odio en mi corazón, dice que el enojo me controla. Dice que por medio del pecado va a afectar mis emociones, va a afectar mis sentimientos, por lo cual va a afectar mi toma de decisión. Entonces, no está mal enojarse, no está mal tener una emoción negativa. Lo malo es que cuando pasa del alma al espíritu, se convierte en pecado. Por eso dice en Hebreos que se crea una raíz de amargura, afectando a los demás. Eso quiere decir que cuando yo tengo odio en mi corazón, es imposible que los demás lo noten. Porque dice que por los frutos los conoceréis. Entonces, cuando usted conoce una persona llena de odio, llena de rencor, llena de falta de perdón, es evidente en su forma de hablar, en su forma de actuar. Usted la reconoce inmediatamente. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Al perdón. Al aprender a soltar, al aprender a aceptar. Aceptar que la otra persona me hirió, aceptar que la otra persona también está dañada, al aceptar que la circunstancia que se dio me está afectando, pero no puedo hacer absolutamente nada. Tengo que aprender a soltar, a desligarme emocionalmente. Por eso todos los días tenemos que ir delante de Dios. Yo sé que muchas veces el perdonar no es fácil, pero si tu área en este momento es rencor, odio, si tu pecado es aprende a perdonar. Y el perdón no es una emoción, es una decisión. Si yo quiero ser libre de este odio, si yo quiero ser libre de este rencor, si yo quiero tener paz en mi corazón, porque yo no le puedo pedir a Dios que ponga paz en mi corazón si yo no he podido perdonar, porque estoy lleno de pecado. Entonces, aprendamos a perdonar. Yo puedo decir, mira, es que yo perdoné hoy, pero sigo sintiendo ese odio en mi corazón. Entonces tengo que perdonar mañana también. Y pasado mañana. Y pasado mañana. Y así durante el tiempo que sea necesario, pero todos los días tengo que perdonar hasta que realmente yo acepte la situación que pasó. Hasta que yo realmente entienda que la persona que me hirió, sea que lo hizo con intención o sin intención, esa emoción me está causando daño. Esa emoción, ese pecado que hay dentro de mi corazón me aleja de Dios. No puedo palpar el fruto del Espíritu Santo en mi corazón a causa del pecado. Entonces, sé que el tema está muy chiva, ya tenemos que terminar, lamentablemente ya son las 9:02, pero quise nada más tocar estos puntos para poder demostrar en qué momento una emoción se vuelve pecado y cómo en el momento que hay pecado en nuestro corazón, afecta nuestra toma de decisiones. Y la próxima semana, si se puede, o si no, entonces voy a estar continuando con las grabaciones para continuar con el tema. Y gracias a todos por estar presentes.